Hola Opo guerreros y guerreras. Comenzaremos una simpática trilogía sobre derecho laboral, lo digo con sarcasmo porque es más largo que un día sin wifi, pero seguro es de gran utilidad para los que quieren aprobar esta asignatura, para los que no la pueden digerir ni con omeprazol. El Estatuto de los Trabajadores, Trabajadoras, Trabajadoros, Trabajadiris y Trabajadurus, el lenguaje inclusivo siempre. 3, 2, 1, go! Comenzamos. En esta unidad vamos a ver los principios inspiradores del derecho del trabajo, así como las normas internacionales laborales y normas comunitarias laborales. La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? No, eso no está bien. ¿Por qué no está bien? No lo sé, quisiera volver a oírlo. A su vez se verá la Constitución española y el mundo laboral que marca determinados puntos que han de ser desarrollados legislativamente mediante la heteronomía estatal y la autonomía colectiva. Finalmente, mencionaremos las fuentes profesionales y los distintos tipos de criterios como son, criterios organizativos, criterios ideológicos y criterios jurídicos. Objetivos principales. Primero, conocer el ordenamiento jurídico laboral y saber identificar sus rasgos específicos. Segundo, comprender el sistema de fuentes del derecho laboral, así como su naturaleza autónoma y flexible. Tercero, realizar un acercamiento analítico al sistema de fuentes del derecho laboral, aplicando los principios fundamentales de jerarquía, especialidad y competencia. Cuarto, aplicar de forma correcta la ratio constitucional y comunitaria en la interpretación y aplicación de las normas reguladoras del ordenamiento laboral. Quinto, conocer las leyes básicas y especiales del ordenamiento jurídico laboral, en concreto los artículos reguladores de la Constitución, el Estatuto de los Trabajadores y el texto refundido por el que se aprueba la Ley General de la Seguridad Social. Sexto, conocer las principales instituciones reguladoras y creadoras de derecho laboral. 1. El Estatuto de los Trabajadores. El Estatuto de los Trabajadores recoge las normas fundamentales existentes en el derecho laboral en España. Es, por tanto, el texto legal que regula las relaciones laborales, fundamentalmente. Fue aprobado en 1980, desde ese momento, ha sufrido varias modificaciones, siendo la última y vigente, la modificación introducida por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. El contenido del Estatuto de los Trabajadores recoge todo el proceso inherente que lleva un contrato de trabajo, desde su firma, hasta los supuestos que se dan tras la extinción del contrato. Asimismo, también se tratan aspectos como la jornada laboral, la representación de los trabajadores o los salarios. La estructura del Estatuto de los Trabajadores consta de una serie de disposiciones derogatorias que dan paso a 3 títulos, finalizando con otra serie de disposiciones finales. Título primero. De la relación individual de trabajo. Título segundo. De los derechos de representación colectiva y de reunión de los trabajadores en la empresa. Título tercero. De la negociación colectiva y de los convenios colectivos. Cada uno de estos títulos se divide por una serie de capítulos, agrupados por secciones. Cada sección está formada por varios artículos, siendo un total de 92 artículos los que componen el Estatuto de los Trabajadores. A continuación, realizaré un esquema con una breve explicación de cada uno de los artículos del Estatuto de los Trabajadores. 1.1. Título primero. De la relación individual de trabajo. El título primero se conforma de 5 capítulos, divididos por secciones. Capítulo primero, disposiciones generales. Sección primera. Ámbito y fuentes. Artículo 1. Hace referencia al ámbito de aplicación de los sucesivos artículos del Estatuto de los Trabajadores. Artículo 2. Hace referencia a todas las actividades laborales que tienen categoría especial, como el personal de alta dirección. Artículo 3. Hace referencia a las fuentes del derecho que regulan las relaciones laborales de los trabajadores. Sección segunda. Derechos y deberes laborales básicos. Artículo 4.
Hace referencia a los derechos de los trabajadores. Artículo 5. Hace referencia a los deberes básicos de los trabajadores. Sección 3. Elementos y eficacia del contrato de trabajo. Artículo 6. Hace referencia a la prohibición del trabajo para los menores de 16 años, así como las limitaciones existentes para los menores de 18, como la prohibición de realizar horas extras. Artículo 7. Hace referencia a los sujetos que pueden contratar la prestación del trabajo. Artículo 8. Hace referencia a las formas válidas del contrato de trabajo. Artículo 9. Hace referencia a la validez del contrato de trabajo y qué puede hacer el trabajador cuando el contrato es nulo. Sección 4. Modalidades del contrato de trabajo. Artículo 10. Hace referencia al trabajo en común y al contrato en grupo, estableciendo así quién es el jefe de grupo y demás peculiaridades. Artículo 11. Hace referencia a las reglas establecidas para los contratos laborales de formación, tales como el contrato de prácticas o el contrato para la formación y el aprendizaje. Artículo 12. Hace referencia al contrato parcial y al contrato de relevo. En cuanto al primero, desarrollado en los primeros 6 puntos del artículo, habla de varios aspectos como la duración, horas complementarias o la conversión de parcial a indefinido. Por otra parte, el contrato de relevo se establece para los supuestos del punto 7 del mismo artículo. Artículo 13. Hace referencia a los derechos de los trabajadores a distancia. Capítulo 2. Contenido del contrato de trabajo. Sección 1. Duración del contrato. Artículo 14. Hace referencia al periodo de prueba de un trabajador. En este periodo, el trabajador tiene los mismos derechos y obligaciones que un trabajador de la plantilla y, sin que haya desistimiento, el contrato fijo se hará válido tras el periodo. Artículo 15. Regula la duración de los contratos laborales, tanto indefinidos como temporales, así como la adquisición de los mismos derechos para ambos. Artículo 16. Hace referencia a los contratos fijos discontinuos, que son aquellos usados para actividades cíclicas. En el artículo se establece que hay un modelo de contrato donde debe incluirse la duración estimada de la actividad, la jornada laboral y el horario. Sección 2. Derechos y deberes derivados del contrato. Artículo 17. Hace referencia a la no discriminación en las relaciones laborales. Además, se establece la posibilidad de implantación de exclusiones, reservas y preferencias a la hora de contratar libremente. Artículo 18. Hace referencia a la inviolabilidad de la persona del trabajador. Artículo 19. Hace referencia al derecho a la protección que tiene el trabajador en cuanto a seguridad y salud en el espacio de trabajo. Artículo 20. Hace referencia a la dirección y control de la actividad laboral. Artículo 20 bis. Hace referencia al derecho de los trabajadores a la intimidad en el uso de dispositivos digitales y al derecho a la desconexión. Artículo 21. Hace referencia al pacto de no concurrencia y de permanencia en la empresa. Sección 3. Clasificación profesional y promoción en el trabajo. Artículo 22. Hace referencia al sistema de clasificación profesional de los trabajadores mediante grupos profesionales. Artículo 23. Hace referencia a la promoción y formación profesional dentro del trabajo. Así, se establecen derechos como la asistencia a exámenes, adaptación de la jornada a la asistencia a cursos o el derecho para los trabajadores con más de un año de antigüedad de 20 horas anuales para formación profesional. Artículo 24. Hace referencia a la promoción o ascensos dentro de la empresa, siguiendo lo establecido en el acuerdo o convenio colectivo de la misma. Artículo 25. Hace referencia a la promoción económica recibida por el trabajador. Sección 4. Salarios y garantías salariales. Artículo 26. Hace referencia al salario por la prestación de un trabajo por cuenta ajena y todas aquellas cuestiones relevantes relacionadas con él, como su estructura, formada por el salario base y los complementos salariales. Artículo 27. Hace referencia al salario mínimo interprofesional, la forma en la que se cuantifica y su revisión semestral. Artículo 28. Hace referencia a la igualdad de remuneración para ambos sexos. Artículo 29 hace referencia a la liquidación y pago del salario del trabajador, quien tendrá que recibir un justificante del pago.
En el artículo se establecen cuestiones como un interés por mora en el pago del 10% de lo adeudado. Artículo 30. Hace referencia a la conversación del salario del trabajador aunque no pueda prestar su trabajo por impedimentos por parte del empresario. Artículo 31. Hace referencia a las pagas extraordinarias que tiene derecho a recibir el trabajador. Serán 2 pagas al año, una de ellas en Navidad y la otra a fijar. Además, se deja la posibilidad de prorratearlas en 12 mensualidades. Artículo 32. Hace referencia a las garantías del salario y a que los créditos salariales mencionados en este artículo tienen preferencia por encima de cualquier otro crédito. Artículo 33. Hace referencia a las funciones del Fondo de Garantía Salarial, FOGASA, que es un organismo autónomo encargado de asegurar el cobro de las deudas salariales bajo determinadas circunstancias. Sección quinta. Tiempo de trabajo. Artículo 34. Hace referencia a la jornada laboral. En este artículo se menciona la duración máxima de la jornada, cuánto tiempo tiene que pasar entre fin de jornada y comienzo de la siguiente, el registro diario o los descansos reglamentarios, entre otras cuestiones. Artículo 35. Hace referencia a las horas extraordinarias. Se establece el máximo de horas que se puede hacer al año y su carácter voluntario excepto que se haya pactado con anterioridad, entre otras cuestiones. Artículo 36. Hace referencia al trabajo nocturno, a los ritmos de trabajo y al trabajo a turnos. Artículo 37. Hace referencia al descanso semanal, las fiestas y permisos. Aquí se establece el mínimo de día y medio de descanso a la semana, el total de días festivos, etc. Artículo 38. Regula las condiciones de las vacaciones anuales de los trabajadores. El calendario lo establecerá cada empresa, pero el periodo de vacaciones del trabajador se fijará en común entre trabajador y empresario. Capítulo 3. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. Sección 1. Movilidad funcional y geográfica. Artículo 39. Hace referencia a la movilidad funcional del trabajador. La movilidad funcional consiste en la posibilidad del empresario de mandar diferentes tareas a un trabajador, aunque no tengan nada que ver con las funciones para las que fue contratado. Artículo 40. Hace referencia a la movilidad geográfica en el trabajo. Se tratan temas relacionados con el traslado de trabajadores. Artículo 41. Hace referencia a las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. En este artículo se hace referencia a qué materias pueden ser modificadas en los primeros apartados. Posteriormente, se establece el proceso de toma de decisión de cualquier modificación. Sección 2. Garantías por cambio de empresario. Artículo 42. Hace referencia a la subcontratación de obras y servicios. Se establecen directrices, tales como que la empresa que contrata debe estar al corriente de pagos con la seguridad social o que los trabajadores subcontratados deberán tener todo tipo de información de la empresa para la que trabajan. Artículo 43. Se describe que la cesión temporal de trabajadores solo podrá llevarse a cabo a través de empresas de trabajo temporal. Asimismo, se describen los supuestos de cesión ilegal de trabajadores, así como sus consecuencias. Artículo 44. Hace referencia al cambio de titularidad de una empresa, así como todos los sucesivos pasos que se deben dar para que el proceso sea correcto. Sección 3. Suspensión del contrato. Artículo 45. Hace referencia a los diferentes casos registrados para la suspensión de un contrato. Algunas de las causas son el ejercicio de un cargo público, el derecho a la huelga, la excedencia forzosa, la suspensión de empleo y sueldo por motivos disciplinarios o simplemente mutuo acuerdo entre las partes. Artículo 46. Hace referencia a las excedencias. En el artículo se desarrolla los supuestos cuando es voluntaria o forzosa, así como la duración máxima posible para cada uno de ellos. También se menciona que el trabajador conserva todos sus derechos cuando se someta a esta situación. Artículo 47. Hace referencia a los expedientes de regulación temporal de empleo, ERTE, que conllevan la suspensión del contrato laboral o la reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor. Artículo 48. Hace referencia a la suspensión con reserva del puesto de trabajo.
A lo largo del artículo se mencionan todos los supuestos vinculados, tales como riesgo en el embarazo, discapacidad en el nacimiento de un hijo, etc. Sección cuarta. Extinción del contrato. Artículo 49. Hace referencia a los diferentes motivos por los que se puede extinguir un contrato de trabajo, así como al aviso que el empresario debe hacer al trabajador cuando esto ocurra. Artículo 50. Hace referencia a la extinción del contrato laboral por voluntad del propio trabajador. En el apartado 1 del artículo se fijan las causas válidas para su solicitud, tales como la falta de pago o el incumplimiento de las obligaciones por parte del empresario. Artículo 51. Hace referencia al despido colectivo. En él se tratan cuando se considera despido colectivo, las causas que lo motivan y el proceso de negociación con los representantes hasta la comunicación de la decisión final. Artículo 52. Establece las causas objetivas necesarias para la extinción de un contrato de trabajo, es decir, hace referencia al despido objetivo. Entre estas causas se destacan las ausencias injustificadas o la falta de adaptación al puesto de trabajo. Artículo 53. Hace referencia a la forma y efectos de la extinción de un contrato laboral por causas objetivas, despido objetivo. Artículo 54 regula las condiciones necesarias para que el empleador lleve a cabo un despido disciplinario. En primer lugar, es necesario para avalar un despido disciplinario que exista un incumplimiento grave y culpable por parte del trabajador, tal y como refleja el punto primero. Artículo 55. Hace referencia a la forma y efectos del despido disciplinario, diferenciando entre los tipos de despido procedente, improcedente y nulo, así como las características que hacen que un despido sea nulo. Artículo 56. Hace referencia al despido improcedente. En el artículo se establece que el empresario puede optar por la readmisión o por el pago de una indemnización. Si el despido es representante sindical, será él el que tome la decisión. Sección quinta. Procedimiento concursal. Artículo 57. Hace referencia al caso de concurso de acreedores, donde se aplicará la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal. Capítulo cuarto. Faltas y sanciones de los trabajadores. Artículo 58. Hace referencia a las faltas y sanciones de los trabajadores puestas por la dirección de la empresa. Capítulo quinto. Plazos de prescripción. Sección primera. Prescripción de acciones derivadas del contrato. Artículo 59. Hace referencia a la prescripción de las acciones derivadas de un contrato de trabajo. Sección segunda. Prescripción de las infracciones y faltas. Artículo 60. Hace referencia a la prescripción de las infracciones y faltas. 1.2. Título segundo. De los derechos de representación colectiva y de reunión. En el título segundo, de los derechos de representación colectiva y de reunión de los trabajadores en la empresa, encontramos dos capítulos. Capítulo primero. Del derecho de representación colectiva. Artículo 61. Hace referencia al derecho a la participación de los trabajadores mediante los órganos de representación. Sección primera. Participación. Artículo 62. Hace referencia a que la representación de los trabajadores corresponde al delegado de personal, el cual será elegido mediante sufragio. Artículo 63. Hace mención al comité de empresa como órgano de defensa del conjunto de los trabajadores de una empresa. Artículo 64. Hace referencia a los derechos de información y consulta y competencias. Artículo 65. Hace referencia a las capacidades que posee el comité de empresa y al deber de sigilo que tienen que cumplir con respecto a las informaciones que la empresa le comunique. Artículo 66. Hace referencia al número de miembros pertenecientes al comité de empresa. Artículo 67. Hace referencia a los procesos electorales para delegado de personal y comité de trabajadores, así como la duración de los cargos. Artículo 68. Hace referencia a las garantías que poseen los miembros del comité de empresa y los delegados de personal. Algunas de estas son la imposibilidad de ser sancionado en el ejercicio de su cargo o la de despido. Sección 2. Procedimiento electoral. Artículo 69. Hace referencia a la elección del delegado de personal y comité de empresa, que serán votados por los trabajadores de la empresa.
Los candidatos podrán presentarse siempre que reúnan el número de firmas necesario. Artículo 70. Hace referencia al proceso de votación para delegado de personal. Artículo 71. Hace referencia a las reglas de elección del comité de empresa. Artículo 72. Hace referencia a que los trabajadores con contrato de trabajo fijo, discontinuo o no fijo tienen derecho a la representación. Artículo 73. Hace referencia a la mesa electoral en el proceso de elección. Artículo 74. Explica las funciones de la mesa electoral. Artículo 75. Hace referencia al proceso de votación para delegados y comités de empresa. Artículo 76. Hace referencia a las reclamaciones en materia electoral para el comité de empresa o delegado de personal. Capítulo 2. Del derecho de reunión. Artículo 77. Hace referencia al derecho a reunión en asamblea en la empresa, que puede ser convocada por los trabajadores o por los representantes. Artículo 78. Hace referencia a que el lugar de reunión será en el centro de trabajo y el empresario deberá facilitarlo. Artículo 79. Hace referencia a la comunicación de la convocatoria de reunión. Artículo 80. Hace referencia a la necesidad de la mitad más uno de los votos en una asamblea para la adopción de acuerdos que afecten a los trabajadores. Artículo 81. Hace referencia a la disponibilidad de un espacio para los delegados de personal o comité de empresa para el desarrollo de sus actividades. 1.3. Título 3. De la negociación colectiva y de los convenios colectivos. Por último, el título 3, relativo a la negociación colectiva y de los convenios colectivos, se compone de 2 capítulos. Capítulo 1. Disposiciones generales. Sección 1. Naturaleza y efectos de los convenios. Artículo 82. Hace referencia al concepto y eficacia de las negociaciones colectivas y los convenios colectivos. En el artículo se establecen los supuestos válidos para los cuales se inicia un convenio colectivo, así como el proceso que lleva a cabo. Artículo 83. Hace referencia a las unidades de negociación colectiva. Artículo 84. Hace referencia a la concurrencia de los convenios colectivos. Así pues, en el artículo se habla de que la vigencia del convenio de empresa se aplica de forma prioritaria sobre convenios sectoriales para cuestiones como el salario base o las horas extraordinarias. Artículo 85. Hace referencia a las materias que regulan los convenios colectivos, así como los apartados mínimos que debe contener. Artículo 86. Hace referencia a la vigencia y duración del convenio colectivo, así como la negociación de renovación cuando éste termine. Sección 2. Legitimación. Artículo 87. Hace referencia a quien está legitimado para negociar el convenio colectivo. Estos son el comité de empresa, el delegado de personal o el sindicato, entre otros. Artículo 88. Hace referencia a la comisión negociadora en el proceso de negociación del convenio colectivo. Capítulo 2. Procedimiento. Sección 1. Tramitación, aplicación e interpretación. Artículo 89. Hace referencia a la tramitación del convenio colectivo. Artículo 90. Hace referencia a la validez y el plazo de comienzo de aplicación del convenio colectivo. Artículo 91. Hace referencia a la aplicación del convenio colectivo y la resolución de conflictos. Sección 2. Adhesión y extensión. Artículo 92. Hace referencia a la adhesión y extensión de un convenio colectivo. 2. Principios inspiradores del derecho del trabajo. Los principios inspiradores se definen como las posiciones genéricas de las cuales derivan las demás normas componentes de un sistema. Bueno Magano, Octavio, Manual de Dereito do Trabalho. Parte general, 2 ed., Sao Paulo. 1984. Su función es la de informar al legislador, ser fuente supletoria en caso de ausencia de ley y para la interpretación de las situaciones no previstas. Son directrices que guiarán los derechos y obligaciones en materia de derecho laboral. Principio de irrenunciabilidad e indisponibilidad de los derechos laborales. Los trabajadores no pueden renunciar a sus derechos y en caso de hacerlo el contrato se considerará nulo. Vinculando a trabajadores y empresarios.
Principio de centralidad en la persona del trabajador, la persona humana como eje de las relaciones actuales en contraposición al modelo de derecho del trabajo de la sociedad postindustrial. Principio de jerarquía normativa, aplicación preferencial de las normas laborales. Es el principio clave de ordenación interna de las fuentes del Estado. Establece una graduación en 3 escalones: Constitución, ley y reglamento. En el seno del derecho comunitario se da también esta diferenciación de rango entre las normas de derecho originario y las normas de derecho derivado, emanado de las instituciones comunitarias. Principio de condición más beneficiosa: el empleador tiene la obligación de conservarlas. Estipulaciones contractuales más beneficiosas, aunque aparezca una norma posterior menos favorable. Principio de igualdad de trato. Principio indubio pro operario: en caso de duda en la aplicación de normas, se aplica la más favorable al trabajador. Principio de primacía de la realidad: en caso de duda entre lo que ocurre en realidad o lo que aparece en acuerdos o contratos, debe darse preferencia a lo primero. Principio de conservación del contrato: preservar hasta donde sea posible lo acordado en el contrato. Principio de actuación colectiva: actuación de los grupos socioprofesionales. Principio de libertad sindical: legítima frente al Estado o los empleadores para el ejercicio individual y colectivo de la actividad sindical. Podríamos resumir diciendo que el marco jurídico laboral se basa en 2 principios reguladores. El principio de libertad de empresa en el marco de la economía de mercado y el respeto al derecho a la propiedad privada, artículos 33 y 37 CE. El principio de intervención equilibradora del Estado, capítulo 3, los principios rectores de la política social y económica, artículos 39 a 52 CE. Y que a su vez estos se subordinan a otros 2 criterios orientados para la protección y defensa de la productividad, artículos 38 y 128.2 CE. Del interés general, artículos 128.1 y 130.1 CE. 3. Normas internacionales laborales. Las normas internacionales tienen su origen en la sociedad internacional y en sus órganos especializados. Para que un Estado quede obligado al cumplimiento de estas normas, tiene que prestar su consentimiento. Este consentimiento es un acto de voluntad del Estado, por tanto, las normas internacionales están compuestas por la voluntad concordante de los Estados. Para que sean válidos, además, es necesario que se celebren en condiciones de validez y sean ratificados en el caso de España. En materia laboral existe una amplia variedad de tratados y convenios internacionales, ratificados por España. Tratados y convenios bilaterales, firmados por España y otros países. Destacan en este sentido los convenios bilaterales en materia de emigración o de seguridad social. Tratados y convenios plurilaterales, ratificados por varios países. En el seno de la ONU. Convenios de la OIT, elaborados al amparo de esta organización. La OIT se originó a partir de la firma del Tratado de Versalles, en 1919. Tendrán aplicación en España tanto las normas como los convenios de la OIT, cuando nuestro Estado preste el consentimiento y los ratifique. Artículo 10.2 CE, reconoce que los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución se van a interpretar conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados y acuerdos que sean ratificados por España. Por tanto, las normas internacionales laborales se aplicarán y tendrán efecto en España cuando sean ratificadas y válidamente promulgadas. El principal órgano encargado de la elaboración de normas internacionales en materia laboral es la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Se trata de una agencia tripartita de la ONU. La principal característica es que está compuesta por gobiernos, empleadores y trabajadores de sus Estados miembros con el fin de emprender acciones conjuntas destinadas a promover el trabajo conforme a las normas internacionales en el mundo. Para alcanzar tal fin, la OIT utiliza 2 instrumentos. Adoptar convenios, recomendaciones y resoluciones. Solo pueden obligar al Estado los convenios, pero es necesario que los ratifiquen. Crear programas de asistencia a los países y entidades que lo manden. Las recomendaciones no tienen carácter normativo, pero tratan de fomentar una política común entre los Estados miembros. 4. Normas comunitarias laborales. Las instituciones que regulan el derecho laboral a nivel europeo son el Consejo de Europa y la Unión Europea.
El Consejo de Europa es una organización internacional que nace a partir del Congreso de Europa de 1948 o Congreso de La Haya. Los textos que conviene resaltar son los siguientes: Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 o Convenio de Roma. Con este convenio se crea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyas sentencias son de aplicación directa y de ejecución obligatoria en cada Estado. España lo ratificó en 1979. La actual UE surgió de los tratados constitutivos CECA, CE y Euratom. En ellos los aspectos sociales y laborales eran prácticamente nulos. Solo se regulaba la libre circulación de trabajadores y personas, la libertad de establecimiento, de servicios y de capitales dentro de su ámbito. El 9 de diciembre de 1989 se firmó en Estrasburgo la Carta Comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales. Esta lleva a cabo una armonización de las condiciones de residencia, de reagrupación familiar, empleo y remuneración, servicios públicos de colocación, aceptación de la idea de mercado interior europeo, derecho a la protección social adecuada, definición de las condiciones de trabajo, negociación colectiva, formación profesional, e igualdad entre hombres y mujeres. Con posterioridad se aprobó la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en Niza el 7 de diciembre del 2000. En ella se recoge un amplio preludio de derechos fundamentales y libertades de las personas. Al adherirse España a la CE en 1985, contrae la obligación de aceptar los tratados, actas y todas las declaraciones existentes. Aceptar los reglamentos, decisiones, directivas, teniendo en cuenta las recomendaciones y dictámenes. Los reglamentos son obligatorios en todos sus elementos y directamente aplicables a cada Estado miembro. Las directivas no son de aplicación directa, necesitan de su desarrollo por el ordenamiento de cada Estado. Las decisiones es un acto normativo de carácter particular concretando más otras normas. 4.1. Objetivos del derecho social comunitario. La libre circulación de trabajadores por todo el ámbito comunitario, así como el reconocimiento de la libertad de empresa y principio de libre competencia en el marco de la Unión, arts. 49 y 56 Tratado de Funcionamiento de la UE. Armonizar las políticas y las legislaciones sociales para asegurar el principio de igualdad entre hombre y mujer en el trabajo, sobre todo en aspectos discriminatorios, desigualdad salarial, etc. Se crea el Fondo Social Europeo, un organismo que ofrece ayudas económicas para formar, garantizar la movilidad geográfica de los trabajadores, la profesionalidad, etc. Garantizar los derechos en materia de seguridad social. Establecer el diálogo social a nivel europeo, para lo que se crean una serie de interlocutores sociales a escala comunitaria, de manera que se intenten elaborar convenios colectivos y europeos. La última gran reforma, el Tratado de Lisboa, entrado en vigor el 1 de diciembre de 2009, concede rango de derecho primario a la Carta de Derechos Fundamentales, pasando sus disposiciones a ser jurídicamente vinculantes y desarrollando las 4 libertades de los ciudadanos europeos: civil, económica, política y social. Todo ello en el marco de un espacio de justicia, libertad y seguridad. El instrumento normativo que se emplea a nivel europeo son las directivas. Las directivas son normas de carácter obligatorio que vinculan con carácter general a todos los Estados miembros de la Comunidad Europea, las dicta el Consejo de Europa y su principal finalidad es armonizar las legislaciones de los distintos Estados miembros. En la redacción de estas normas intervienen las principales instituciones comunitarias, Consejo, Comisión y Parlamento, pero también otros órganos como el Comité Económico y Social, los comités, así como los observatorios y agencias comunitarias, que se encargan de labores de apoyo técnico y burocrático de gestión. La finalidad de las directivas es la aproximación entre las legislaciones o las políticas de los Estados miembros que incidan directamente en el establecimiento del mercado común. La directiva es una norma de resultado que no establece el proceso mediante el cual cada Estado miembro va a llevarlas a cabo. Al proceso interno de aproximación legislativa se le conoce como transposición. Este es un proceso complejo, que tiene como objetivo conseguir una correcta elaboración de la norma de transposición, debe evitar una legislación confusa, oscura e incompleta, o ilegal, por vulneración del ordenamiento de la Unión Europea. Si una directiva no se transpone dentro del plazo establecido, si se transpone de forma incompleta o incorrecta,
dará lugar a una sanción para el Estado. La directiva puede ser eficaz al margen de la norma o acto de transposición, si de su contenido se deducen derechos o deberes subjetivos, tendrá efecto directo sobre los ciudadanos, que no tienen por qué soportar los efectos desfavorables de una norma interna contraria. Esto quiere decir que las directivas comunitarias serán aplicables directamente y tendrán efecto sobre los ciudadanos, aunque el Estado miembro en cuestión no las haya transpuesto de forma correcta. Los órganos laborales en la estructura de la UE se distinguen por un lado en órganos de control, que son el Parlamento y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y por otro, en órganos ejecutivos, el Consejo y la Comisión. 5. La Constitución española y el mundo laboral. La Constitución española de 1978 no diseña un marco normativo para la regulación de las condiciones de trabajo asalariado, pero marca puntos determinados que han de ser desarrollados legislativamente mediante la heteronomía estatal. La autonomía de las instituciones queda supeditada al Estado normativa e institucionalmente, y a través de la autonomía colectiva, es el ejercicio de las libertades sindicales por medio de la negociación colectiva y de los convenios colectivos. Dentro de estos dos ámbitos podrán desarrollarse ulteriormente la autonomía individual, es decir, la contratación laboral. El Estado predetermina las condiciones mínimas y la autonomía colectiva, la cual regulará las mismas materias en condiciones más favorables. Estas normas marcan unos mínimos que pueden ser ampliados por los particulares en el ámbito de sus propias relaciones. Un ejemplo puede ser el salario. El Estado fija un tope mínimo y por debajo de este no se puede contratar, pero sí por encima. Este es el llamado principio de norma mínima. Constitucionalmente, los preceptos laborales no están sistematizados, sino que están organizados en función del tratamiento que deben recibir. En este sentido los encontramos en el siguiente orden: los derechos laborales fundamentales. Art. 7 CE, los sindicatos y asociaciones empresariales como instituciones básicas del Estado, poseedores de intereses particulares, libertad y estructura propia. Art. 28 CE, la libertad sindical y derecho a la huelga como derechos fundamentales. Arts. 37.2 CE, el reconocimiento de adopción, por parte de empresarios y trabajadores, de medidas de conflicto colectivo. Art. 38 CE, la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado con el soporte de los poderes públicos. Artículo 129.2 CE, el derecho de participación en la empresa. Además del contenido propiamente normativo, la Constitución permite una interpretación laboralizada de otros derechos fundamentales, como por ejemplo, el régimen público de seguridad social, el derecho a la salud, el derecho a la protección de la vejez, y los denominados derechos laborales inespecíficos, según doctrina consolidada del Tribunal Constitucional. Libertad de expresión, libertad de información, derecho al honor, intimidad y propia imagen. Por último, está la cuestión de la protección de derechos laborales, que varía según la fuerza coactiva, expresada en el orden sistemático de la norma en la Carta Magna, de la norma. Protección del art. 53,2 CE, el recurso ante tribunales ordinarios, sumarios y preferentes y recurso de amparo ante el TC y tribunales internacionales. Esta protección la ostentan los derechos y libertades sindicales y el derecho de huelga. Protección del artículo 53,1 CE, los recursos de inconstitucionalidad y ordinarios derivados de litigios de leyes de desarrollo. Esta protección la ostentan los convenios colectivos y los conflictos derivados de dichos colectivos. Protección del artículo 35 CE, es la protección ordinaria, derivada del derecho al trabajo, garantizada a través del Estatuto de los Trabajadores. Protección del artículo 53,3 CE, es la protección específica para derechos sociales y económicos, a arts. 40 y siguientes. Como cierre a las garantías constitucionales, merece mención el artículo 55 de la Carta Magna, que recoge los supuestos de suspensión de los derechos y libertades para los casos de estado de alarma, excepción o sitio. En estos supuestos, el Estado puede suspender provisionalmente ciertos derechos y libertades, como el derecho a la huelga, tal y como efectivamente sucedió en diciembre de 2010 con la huelga de controladores aéreos. En resumen, los derechos reconocidos a los trabajadores en la Constitución son de dos clases: derecho a los trabajadores, y derechos de los ciudadanos. 6.
Condición más beneficiosa de origen contractual. Este principio de elaboración básicamente jurisprudencial y exclusiva aplicación al orden laboral, de modo que el empleador está obligado a respetar el mantenimiento de aquellas condiciones de trabajo que, constituyendo mejoras sobre las mínimas aplicables, se incorporen al contrato. Dicho de otra manera, se refiere al mantenimiento de los derechos adquiridos por el trabajador cuando una norma posterior establezca condiciones menos favorables que las disfrutadas a título individual. Deben cumplirse los siguientes requisitos. Nacerá del contrato o de un acto unilateral graciable del empresario y no de un mandato general e impersonal. Es necesario que la condición más beneficiosa se haya incorporado al contrato. En cuanto a la absorción y compensación, las mejoras del orden normativo no se adicionan a las condiciones más beneficiosas disfrutadas a título individual, sino que, salvo estipulación en contrario, las condiciones más beneficiosas quedan neutralizadas por las mejoras. El Estatuto de los Trabajadores en materia salarial afirma, operará la compensación y absorción cuando los salarios realmente abonados en su conjunto y en cómputo anual sean mejores que las cantidades fijadas en el orden normativo o convencional de la referencia. Se pueden modificar las condiciones más beneficiosas mediante los sistemas previstos en el ED para modificar las condiciones de trabajo. 7. Fuentes profesionales. En nuestro actual ordenamiento jurídico, el mundo de las relaciones laborales ha hecho surgir una auténtica fuente del derecho en sentido material, los sindicatos, y una correlativa en sentido formal, los convenios colectivos. Son fuentes del derecho basadas en la pluralidad y no en el monopolio de estas fuentes por el Estado. El sindicato y la libertad sindical, artículos 7 y 28.1 CE, artículo 2 LOLS y artículo 4.1, apartado B. Es una asociación de trabajadores para la defensa y promoción de sus intereses económicos y sociales. No es una suma de intereses individuales, sino una combinación indivisible de intereses. El sindicato es una manifestación del derecho a la libertad sindical, artículo 28.1 CE. Este derecho presenta un contenido complejo que gira en torno a la distinción entre contenido esencial y contenido adicional. El contenido esencial tiene dos vertientes, una individual y otra colectiva. Esta distinción es consecuencia de que no solo se protege al trabajador para que pueda ejercer su libertad en cuanto a persona física, sino al propio colectivo organizado en sí mismo como sujeto titular de derechos propios. En cuanto al contenido adicional, hace referencia a la facultad que se le atribuye a sindicatos y trabajadores para ostentar derechos por medio de convenios colectivos y normas legales. El artículo 28.1 CE habla acerca del derecho a la libre sindicación, así como a la constitución de sindicatos. No obstante, hay que matizar esta expresión, ya que quedan excluidos magistrados y fiscales, trabajadores extranjeros que carezcan de autorización de estancia o residencia, trabajadores por cuenta propia, y autónomos sin empleados, quienes pueden afiliarse, pero no crear sindicatos. Por otro lado, los empresarios, los trabajadores desempleados, los jubilados y los trabajadores reclusos en instituciones penitenciarias tan solo pueden asociarse. Para su creación se requiere que cumplan una serie de requisitos, se impone a los sujetos fundadores que alcancen un acuerdo sobre el contenido de los estatutos del sindicato. Dichos estatutos deben tener un contenido mínimo legal, artículo 4.2 LOLS, y han de depositarse en las oficinas públicas correspondientes. Estas oficinas, si cumplen los requisitos, darán publicidad al depósito y el sindicato adquirirá la condición de persona jurídica, capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que generan plena responsabilidad jurídica, frente a sí mismos y frente a terceros, pasados 20 días. Existen distintos tipos de sindicatos que se organizan en base a tres criterios: organizativos, ideológicos, y jurídicos. 7.1. Criterios organizativos. Sindicatos de oficio e industria. En el caso del sindicato de oficio se agrupa a todos los trabajadores de un mismo oficio, categoría o grupo profesional y sector servicios. Se caracteriza por poseer una muy alta cualificación. Esta cualificación es la responsable de que luchen por sus privilegios, lo que genera discriminación a obreros y personal de menor competencia. En el caso del sindicato de industria se agrupan colectivos de trabajadores que pertenecen a una misma rama o sector de actividad económica. Se gesta en las fases de la industrialización. El interés individual es sustituido por el colectivo,
que busca el cobijo frente a los riesgos de la masificación y en muchas ocasiones, sustitución por maquinarias. Sindicatos exclusivos o paralelos y mixtos. En el primer caso, los sindicatos exclusivos son las asociaciones profesionales que optan por agruparlos separadamente los asalariados de los empresarios. Se dice que se tendrá que respetar el principio de exclusividad. Los sindicatos de uno y otro lado solo aceptarán miembros de su propia condición. En el caso de los sindicatos mixtos, el interés general es el que prima por encima del personal. Se agrupan organizaciones de trabajadores y de empresarios, y sin embargo, no suele ser muy frecuente. Sindicatos horizontales y verticales. Los sindicatos horizontales corresponden a la estructura por oficios o grupos profesionales. Mientras que los sindicatos verticales se corresponden con la organización industrial abarcando todos los oficios o profesionales. 7.2. Criterios ideológicos. Neutros y confesionales. Los primeros no procesan ningún credo, ya sea político o religioso, teniendo una actividad puramente sindical, a diferencia de los segundos en los cuales sí se da esta opción. Económicos y políticos. Ocupan posiciones favorables o no al sistema político y económico establecido. El sindicalismo más revolucionario rechaza cualquier tipo de colaboración con el orden constituido, siendo la huelga su principal punto fuerte. Entendiendo que la adhesión de los trabajadores es necesaria para la reforma y mejora de las condiciones laborales. 7.3. Criterios jurídicos. El derecho a la sindicación tiene una vertiente positiva y otra negativa. Esto quiere decir que, igual que se reconoce el derecho a afiliarse a un sindicato, se reconoce también el derecho a no pertenecer a ninguno. Por otro lado, se prohíben las cláusulas de presión sindical por las que no se pueden incluir en convenios colectivos, pactos o decisiones individuales de los empresarios cláusulas que prohíban la afiliación a un sindicato o la obligatoriedad a uno en concreto. Tampoco se pueden dar la cláusula open shop, que supongan discriminación o favoritismo por pertenecer o no a un sindicato. En cambio, en España se ha aceptado la licitud de un tipo peculiar de cláusula, son las cláusulas de estabilidad o seguridad financiera, que suponen un descuento empresarial de la cuota empresarial en la nómina. Es una ventaja para el sindicato porque garantiza el cobro. El canon de negociación colectiva, no hay que confundirlo con cuota sindical, porque es una cantidad de dinero que paga voluntariamente los trabajadores a los que les afecta un convenio colectivo. El empresario no podrá descontar el canon si no cuenta con la voluntad escrita del trabajador. Secciones sindicales. La organización y acción sindical en la empresa se realizan por las secciones sindicales, artículos 8 y 9, del título cuarto, de la LOLS, grupo de trabajadores que dentro de una empresa están afiliados a un determinado sindicato. Un solo trabajador ya forma una sección sindical. Habrá tantas secciones sindicales como trabajadores afiliados a los distintos sindicatos. El ámbito de actuación de estos puede ser tanto el centro de trabajo como la empresa. Las secciones sindicales tienen los siguientes derechos: repartir información sindical, recaudar cuotas y celebrar reuniones, fuera del horario de trabajo, derecho a utilizar un local en centros de trabajo de más de 250 trabajadores, derecho a tener un tablón de anuncios y derecho a la negociación colectiva. Cuando las secciones sindicales estén formadas por varios trabajadores, deberán nombrar un representante que actúe en su nombre, art. 10 LOLS. La sentencia del Tribunal Constitucional número 173/1992, de 29 de octubre de 1992, declara: el artículo 10.1 LOLS, ni por sí mismo ni en conexión con otros artículos como, por ejemplo, el 8.1a, impide en modo alguno que se constituyan secciones sindicales en cualesquiera unidades productivas, con independencia de la forma en que ésta se organice y de las características de su plantilla. De hecho, al no supeditar la constitución de secciones sindicales a requisito alguno de representatividad del sindicato o de tamaño de las empresas o de los centros, se posibilita la presencia de todo sindicato en cualquier lugar de trabajo. En definitiva, no procede declarar que la limitación a empresas o centros de trabajo de más de 250 trabajadores de la posibilidad de nombrar delegados sindicales resulte contraria a los imperativos de los artículos 7, 28 y 37 c. Así se recoge como anotación en el propio artículo 10 apartado primero, de la LOLS. Aplicación de normas laborales. En el derecho laboral hay una multiplicidad de normas de diverso origen. Dada esta pluralidad,
se podrán producir conflictos entre normas, en cuyo caso hay que determinar los criterios de solución correspondientes. En el proceso de aplicación de una norma se han de identificar, en primer lugar, la norma vigente, en segundo lugar, seleccionar aquella que resulte más adecuada para el caso concreto, y, en tercer lugar, se ha de interpretar su contenido. En este sentido, el artículo 3 del ET es un precepto fundamental, ya que pretendía ofrecer un sistema de reglas sobre la aplicación de las normas laborales, pero lo hizo dejando al margen los convenios colectivos, por lo tanto, no basta para establecer el sistema de aplicación de fuentes. Habrá que tener en cuenta el principio de jerarquía normativa y el principio de orden normativo. Estos dos principios de jerarquía normativa y de orden normativo también juegan un importante papel en la determinación de la norma aplicable a una concreta situación de hecho. Con las siguientes precisiones. La fuente laboral específica, el convenio colectivo, está subordinada dentro de la jerarquía normativa a las normas estatales. Al estar las fuentes del derecho del trabajo especialmente destinadas a regular los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral, van a ser particularmente frecuentes los conflictos de concurrencia de normas. No bastando para su solución el recurso al principio de jerarquía normativa, sino que hay que recurrir a uno peculiar del derecho del trabajo, el principio de norma más favorable. La continua sucesión en el tiempo de normas que establecen condiciones laborales dirigidas a relaciones individuales de trabajo, cuya duración es, en muchas ocasiones, superior a la vigencia de las normas correspondientes, va a plantear con especial dificultad el tema de la subsistencia o no de las condiciones de trabajo nacidas al amparo de la legislación anterior, especialmente cuando las nuevas normas establezcan condiciones de trabajo inferiores, principio de irreversibilidad de las normas laborales o de norma mínima y principio de condición más beneficiosa de origen contractual. Ha elegido sabiamente.